solo un superempático puede quebrar a un narcisista. Categorizo a los empáticos en 4 grupos: estándar, codependiente, súper y contagioso. Es raro que un individuo pertenezca enteramente a una sola escuela. Es más común que tengan por lo menos otra parte constitutiva, a veces hasta 4 en total. No me sorprende frecuentemente encontrarme con gente que me dice: HG, yo soy un súper empático. Bueno, pues podría ser que tengas razón, pero la prueba de detección de empáticos nos dirá si es verdad o no. Y a veces la gente resulta tener razón sobre lo que son, pero casi siempre resulta que su apreciación estuvo mal guiada o malentendieron las cosas. Un deseo surgido de querer parecer algo más de lo que son, no de una forma narcisista, pero la sensación de haber soportado el comportamiento de un narcisista y haberlo sobrevivido, y felicidades por lograrlo, los hace creer que son súper empáticos. Bueno, pues todos los empáticos pueden lograr eso. No solo los que son mayoritariamente súper empáticos o quienes tienen un elemento minoritario de súper en la escuela a la que pertenecen. Más a menudo se me aparecen narcisistas de rango medio afirmando que son súper empáticos. Por supuesto, la idea de ser un súper es atractiva para su grandiosidad. La idea que se han hecho de que el súper empático es una especie de superhéroe que triunfa sobre el narcisista a pesar de tener todo en contra y que de alguna manera logra derribarlo y hacerlo caer, gimiendo y rechinando los dientes. Esos narcisistas de rango medio inconscientes son los que le dicen a la gente que se puede vencer al narcisista yendo codo a codo con él. Y no se dan cuenta de que lo único que pasaría es que si se tratara de un empático, proveería combustible, se expondría a consecuencias adversas y, por supuesto, su ya de por sí desenfrenado pensamiento emocional incrementaría. Un empático de cabeza fría que aplica la lógica sabe que justamente esa es la respuesta. Pero eso no encaja, ¿o sí? Eso no encaja con la supuesta brillantez del narcisista de medio rango que dice: yo no huyo, aunque por supuesto es un cobarde de nueces arrugadas y lampiñas. No, quieren creer que son superhéroes osados y dinámicos que desafían al malvado narcisista y lo derrotan. El hecho es que quienes son superempáticos y que son numerosos, aunque se cuenten en la categoría de los raros en relación con la mayoría. O sea, mucha gente tiene un elemento minoritario de súper, pero quienes son mayormente súper empáticos son de hecho escasos. El punto es que ellos no quiebran al narcisista porque no es así como sus cualidades súper empáticas se manifiestan. El punto es que ellos no quiebran al narcisista, porque no es así como sus cualidades superempáticas se manifiestan. El superempático es un individuo que se da cuenta más pronto que otros empáticos de que algo no anda bien, de que algo no es apropiado. Y sí, luchan contra el narcisista, no con el propósito de quebrarlo, no con el propósito de hacer que el narcisista salga huyendo. El narcisista no teme al superempático. Lo que el narcisista experimenta es una amenaza a su control, y es a eso a lo que responde. No se comportan de manera ofensiva, así que cuando la conducta devaluatoria del narcisista comienza, ellos por supuesto la van a sentir. Y de inicio absorberán algo, porque su pensamiento emocional es elevado. No se percatan necesariamente de que están tratando con un narcisista, pero antes que otros individuos empáticos dirán: ya basta, y contraatacarán. Como dije,
no para tratar de demoler al narcisista, sino que contraatacan para defenderse a sí mismos y evitar ser empujados cada vez más. Se defienden pintando su raya y como Gandalf se plantan y dicen, de aquí no pasas. Su papel no es ir a la ofensiva contra el narcisista, ya sea menor, de rango medio, mayor o ultra, sino más bien es defender su posición. Su composición es tal que generalmente tienen fuertes rasgos narcisistas, pero sus atributos empáticos son más fuertes. Y cuando son sujetos a la influencia erosionante causada por el abuso al que son sometidos por el narcisista, sus rasgos narcisistas de orgullo, por ejemplo, o el de alegato, salen a relucir. Su atributo empático de justicia brilla. Por lo que dicen, voy a defender mi postura para afirmar que tengo razón. Claro que aún son susceptibles de pensamiento emocional y continúan alegando en circunstancias en las que deberían mejor retraerse, pero no se dan por vencidos de la misma forma que otros empáticos lo hacen durante el curso de la devaluación. No se trata simplemente de perder los estribos y ponerse loco con el narcisista. Eso no necesariamente significa que los rasgos superempáticos están saliendo a relucir, sino que se trata de mostrar resiliencia, mostrar resistencia, afirmar tu postura y luego reconocer que es momento de salir corriendo de esto. El superempático luchará contra el narcisista, pero como una respuesta defensiva. No se trata de decidir que ahora van a ir y quebrar al narcisista. Esa no es la conducta de un superempático. Claro que su elevado pensamiento emocional puede causarles considerar tomar esa ruta, pero es más probable que se alejen de la naturaleza tóxica del narcisista para defenderse mediante su régimen de no contacto. No se van a involucrar en una cruzada contra el narcisista. En cambio, cuando aplican su lógica con poco pensamiento emocional, saben que dicha cruzada no sería efectiva y que en su lugar lo que deben hacer es construir una pared a su alrededor para sentarse en la torre asegurándose de que ya no serán abusados y de que se han liberado de las cadenas con las que el narcisista los había envuelto. Los superempáticos están hechos de material duro y son más capaces de resistir los comportamientos negativos del narcisista durante la devaluación. Esto no lleva a que el narcisista se quiebre, sino que puede conducir a que el narcisista se desconecte, porque ciertos narcisistas de los niveles más bajos son incapaces de impactar en el superempático en términos de la afirmación de control. Aún habrá flujo de combustible. El superempático no será capaz de gobernar sus reacciones hasta el punto en que evite proveerlo. Es posible, claro, que puedan bajarle al suministro de beneficios residuales, negándose a proveerlos. Pero lo que les resulta más sencillo de hacer es volverse difíciles de controlar. Todos los narcisistas se sienten de entrada atraídos hacia los superempáticos porque, después de todo, son empáticos. Sin embargo, solo ciertos narcisistas son capaces de controlarlos. A los narcisistas de los niveles más bajos les cuesta mucho trabajo y por lo tanto se inclinan de forma natural a escoger otras clases de empáticos. Por supuesto que les gustaría poder controlar a un superempático, pero su narcisismo es más selectivo en ese sentido y es más probable que escojan, por ejemplo, a alguien que es mayoritariamente codependiente en lugar de a alguien que es mayoritariamente superempático para iniciar una relación. Una vez que la devaluación comienza, el superempático es más capaz de resistir las maquinaciones controladoras del narcisista. Por supuesto que un narcisista de nivel superior
el mayor o el ultra, disfrutan y saborean el desafío, la oportunidad de ejercitar sus músculos de manipulación. Pero los de medio rango y menores es más probable que terminen la relación abruptamente, pues esto resultaría en un efecto detonador de la desconexión, causado ya sea porque el superempático está siendo demasiado difícil de controlar, o en efecto porque el narcisismo reconoce que la superempatía ya lo detectó, ya lo reconoció y en consecuencia las respuestas del superempático se han alterado. Pero no solo se da el caso de que únicamente un superempático puede quebrar a un narcisista. Los empáticos invariablemente no logran eso porque su adicción al narcisista significa que algunos de sus atributos los mantienen unidos en una especie de baile con el narcisista. Por ejemplo, tratando de sanarlo y arreglarlo para averiguar la verdad de lo que pasó en su relación. Siendo compasivos hacia las fallas y defectos que el narcisista muestra en la relación, o mostrando decencia. Y nada de esto significa quebrar al narcisista. Si es que llegara a ocurrir, entonces cualquier empático de cualquier escuela en términos de su mayoría, ya sea mayoría super, mayoría contagioso, mayoría estándar o mayoría codependiente, tiene el potencial para derribar los pilares que sostienen al narcisista, tal como lo expuse en mi libro Venganza, también conocido como La venganza del asesino. Pero pocos realmente llegan a ese punto, y la razón es que su empatía natural los conduce a decidir no actuar de esa forma una vez que su pensamiento emocional ya disminuyó. Claro que un superempático es potencialmente el tipo de empático con mayor probabilidad de llevar a cabo la venganza del asesino y derribar esos importantes pilares, pero es más factible que aún ellos se inclinen hacia la venganza del no contacto que hacia la del asesino. Y como ya he explicado, no es el caso que solamente un superempático logra derribar los pilares. Todos los empáticos tienen el potencial de hacerlo, pero el que lo hagan es otro asunto. Ordinariamente es poco probable que lo hagan. La razón es que si lo intentaran demasiado temprano, su pensamiento emocional estaría demasiado elevado y simplemente la cagarían. La venganza del asesino no se concretaría. Y no importa si es un súper empático o un empático codependiente. El intento de imponer la venganza del asesino a un narcisista cuando el pensamiento emocional es demasiado elevado porque todavía es temprano en el régimen del no contacto, significa que fracasará. En lugar de eso, lo que debe hacerse es que debe haber un periodo de al menos 6 meses de no contacto absoluto para reducir el pensamiento emocional al mínimo. Y es en ese punto que sí, y es un enorme sí, si el empático en cuestión todavía desea involucrarse en la venganza del asesino y derribar los pilares relevantes, entonces es mucho más factible que lo consiga porque lo estaría haciendo desde la distancia, manteniendo su pensamiento emocional bajo, actuando como un francotirador, empleando la lógica fría y dura. Es más, el narcisista no sabría ni de dónde le llegó el tiro, porque habría pasado suficiente tiempo para que no asocie inmediatamente esos comportamientos con el empático en cuestión, y bien podría pensar que está siendo el blanco de los ataques de alguien más. El problema es que si un empático intenta la venganza del asesino cuando apenas se ha escapado o recién se ha desconectado, su pensamiento emocional solamente puede estar en un punto muy alto. Y el problema que entonces tendrá será que
no lo hará apropiadamente y volverá a ser succionado hacia una relación demasiado cercana con el narcisista, como en un combate cuerpo a cuerpo. En cambio, lo que el empático necesita es un periodo de 6 meses de no contacto absoluto, sin importar la clase de empático de la que se trate. Todos ellos, tras haber hecho esto, pueden decidir llevar a cabo la venganza del asesino. Pero muchos no lo hacen porque para ese momento la etapa de la rabia y la furia causada por el pensamiento emocional elevado ya pasó y ya no tienen interés en esa clase de venganza. Se contentan con el no contacto. Así que es incorrecto decir que solamente un súper empático puede quebrar a un narcisista porque invariablemente no lo hacen. Cuando se trata de derribar los pilares, la mayoría de la gente no lo hace porque no puede o porque trata de hacerlo en un momento prematuro, con elevado pensamiento emocional y falla. O bien, cuando ha reducido su pensamiento emocional, ya no tiene interés en dar ese paso. Pero si un empático desea hacerlo al final de ese periodo de 6 meses, entonces no es únicamente el súper empático quien puede lograrlo, sino que el mayoritariamente codependiente, el mayoritariamente contagioso, el mayoritariamente estándar, también puede hacerlo. A diferencia de otras víctimas empáticas, es más probable que las habilidades de los superempáticos los lleven a desconectarse. Entonces, eso de que el narcisista le teme al superempático es una estupidez. No. Básicamente lo que sucede es que los narcisistas y los que más probablemente se desconectan sean los menores y de rango medio, instintivamente reconozcan que el empático es demasiado difícil de controlar y por ello desechan la relación. Los mayores y el ultra tomarán el riesgo. No se desconectarán en esas circunstancias. En cambio, duplicarán el control sobre el superempático, lo que por supuesto puede causar que el superempático busque una ruta de escape. Y es parte de la constitución del superempático que, al entrar en la devaluación, más probablemente resistan las conductas devaluatorias, más probablemente se desencadene una desconexión, más probablemente busquen escapar. Ellos no descienden hacia la disfuncionalidad y el entumecimiento al mismo ritmo que otros empáticos. Pueden llegar a ello, pero es mucho menos factible que se abandonen al entumecimiento y la disfunción como otras categorías de empáticos. Así que, cuando alguien sugiera que solamente un superempático puede quebrar a un narcisista, se equivoca por varias razones. Y una vez más, esa información engañosa ha recibido el tratamiento Tudor. Soy H.G. Tudor. Gracias por escuchar.